15 de julio de 1965. En el silencio estéril del centro de control de la misión, la impaciencia se volvió casi palpable. Flotaba en el aire, densa como la humedad antes de una tormenta. Los datos provenientes de la sonda Mariner 4 llegaban, pero no eran imágenes. Era un flujo seco y sin alma de ceros, y unos que las lentas computadoras de esa época tardarían muchas horas en convertir en una imagen. Una eternidad completa. La espera se volvió insoportable, y entonces los ingenieros, las personas responsables de una misión interplanetaria que costaba millones, hicieron algo totalmente ilógico. Salieron del laboratorio y fueron a la tienda de arte más cercana. Regresaron con una caja de crayones pasteles comunes, desplegaron en el suelo largas tiras de papel con los números impresos, y esos adultos, vestidos con camisas blancas y formales, se arrodillaron. Empezaron a colorear. Cada número representaba el brillo de un píxel: gris oscuro, gris claro, negro, blanco, trazo tras trazo. Al ruido de la tiza sobre el papel, en el piso de la sala, nació la primera imagen en la historia de la humanidad de otro planeta. Comencemos con este retrato primitivo, hecho a mano, la primera mirada al mundo que durante siglos habitó nuestra imaginación. Luego, paso a paso, reconstruiremos la escena geológica del crimen, tan grande como un planeta entero, donde una cicatriz del tamaño de un continente y un volcán que se eleva 3 veces más que el Everest sugieren una catástrofe de escala inimaginable. Finalmente, cerraremos con el análisis de una señal polémica recibida en 1976. Un experimento que demostró la existencia de vida, pero cuyos resultados la ciencia decidió ignorar por casi medio siglo. Esta historia no trata solo de rocas y hielo. Es la historia de cómo la búsqueda desesperada de otro mundo nos llevó, por fin, a comprender el nuestro. La sonda Mariner 4 pasó a una distancia de 9.846 kilómetros de Marte. Un triunfo que marcó el final de un largo viaje. Durante siglos, las mentes más brillantes de la humanidad miraron a través de telescopios y vieron lo que deseaban ver: casquetes polares que se derretían en verano. Eso significaba que había agua. Manchas oscuras que cambiaban con las estaciones. Eso indicaba vegetación. El astrónomo Percival Lowell incluso dibujó en un mapa una red completa de canales artificiales, supuestamente construidos por una antigua civilización en decadencia para irrigar sus ciudades desérticas. Era un sueño grandioso. Marte era nuestro espejo romántico, viejo, sabio, pero aún vivo. Y entonces, en aquella sala llena de ingenieros con gis en las manos, ese sueño murió. Cuando el último cuadro fue pintado, retrocedieron y contemplaron su creación. No veían una civilización floreciente, ni oasis, ni canales. Lo que miraban era un páramo lleno de cráteres y rugoso, frío, muerto, indistinguible de la luna. Las imágenes de Mariner 4 desvanecieron un mito centenario y reemplazaron la esperanza por un hecho duro e irrefutable. Esta primera imagen debía marcar el fin de la historia, el punto final de nuestras fantasías sobre Marte. En lugar de un mundo complejo, recibimos una roca simple y aburrida, la mayor decepción en la historia de la exploración espacial. Pero ocurrió algo extraño. En vez de alejarse, la humanidad se obsesionó con Marte. Ese paisaje frío y sin vida no repulsó, sino que atrajo con una fuerza nueva e inexplicable, como si bajo la capa de polvo y cráteres se ocultara un misterio mucho más profundo que cualquier mito sobre antiguos canales. La primera fotografía no dio respuestas, borró todas las preguntas anteriores y planteó una nueva, la más importante. Pero, ¿por qué precisamente esta roca, que a simple vista parece sin vida, llevó a la humanidad a gastar miles de millones y esperar durante décadas por una sola oportunidad? La respuesta no está en lo que Marte se ha convertido, está en lo que podría haber llegado a ser. No son el polvo oxidado, ni la multitud de cráteres lo que nos retiene,
sino una combinación de coincidencias casi imposibles. Esas coincidencias hacen que ese punto rojo lejano empiece a parecerse inquietantemente a un hogar. La primera de ellas es el ritmo. El día marciano, o Sol, dura 24 horas y 37 minutos. Un poco más que los nuestros, apenas media hora extra. Cualquier mecanismo interno, cualquier biorritmo acostumbrado al ciclo terrestre, casi no notaría la diferencia en Marte. No es solo una línea seca de un manual de astronomía. Es un parentesco en el nivel más profundo. En un planeta donde todo está al revés. El aire es tenue, el suelo parece oxidado, el sol es débil, el tiempo transcurre igual que aquí. Un pulso familiar, que marca los segundos en el corazón mismo de un mundo extraño, se convirtió en el primer gancho donde cayó nuestra imaginación. La semejanza, sin embargo, va aún más lejos. Marte es la mitad del tamaño de la Tierra, y a primera vista, parece un enano junto a nuestro planeta. Pero si eliminamos el agua, las proporciones se invierten. 70% de nuestra Tierra son océanos, inaccesibles para nosotros. En Marte, la superficie terrestre es casi igual a toda la superficie terrestre de la Tierra. África, Eurasia, ambas Américas, Australia y la Antártida. Todo eso cabe en la superficie del planeta rojo. Para los seres que habitan la tierra firme, para una civilización que construye caminos y camina sobre terreno sólido, Marte ofrece un espacio de la misma escala. No es sorprendente que siga siendo el único planeta al que hemos enviado rovers, el único otro mundo en el sistema solar con continentes que se pueden recorrer sobre ruedas. No una roca, sino un mundo completamente nuevo. Llegar a esa luz es una tarea casi imposible. El espacio no es un vacío, sino un enorme mecanismo de relojería, y estamos atrapados entre sus engranajes. La Tierra y Marte son dos vehículos veloces en carriles diferentes de una pista circular. La Tierra avanza por el carril interior, rápido. Marte se desplaza por el carril exterior, lento. Para enviar una sonda, no se apunta hacia donde está Marte ahora, sino hacia un punto vacío, donde estará dentro de unos meses. Es como lanzar un avión de papel desde la ventana de un vehículo en movimiento hacia la ventana de otro. Y esa ventana para lanzar se abre solo por un par de semanas cada 26 meses. Se pierde ese día y hay que esperar 2 años. Cada misión sigue un cronómetro que no sabe esperar. A veces, los planetas se acercan un poco más. En el año 2003, la distancia se redujo a un récord de 56 millones de kilómetros, un regalo de la mecánica celestial que no se repetirá hasta el año 2037. Esta cercanía, esta semejanza, el día, la tierra firme, incluso las débiles huellas del pasado, cuando el planeta tenía una atmósfera densa, un campo magnético y agua líquida, todo esto convirtió a Marte en nuestro reflejo, un espejo perfecto de la Tierra, pero torcido y cubierto por polvo rojizo. No es sorprendente que quienes lo observaron primero con telescopios no vieran lo que realmente había allí. Vieron sus propias esperanzas. En el siglo XVII, estas esperanzas tomaron forma por primera vez en el papel, cuando la luz fría de un mundo lejano llegó a los lentes de los telescopios primitivos. La astronomía de esa época exigía una paciencia increíble. Los científicos pasaban horas congelándose en observatorios sin calefacción, mirando imágenes temblorosas a través de vidrios turbios y defectuosos. Christian Huygens se asomó al ocular de uno de esos instrumentos y realizó el primer boceto en la historia de la superficie marciana. A través de las distorsiones ópticas, dibujó una mancha oscura que destacaba claramente sobre un fondo oxidado. Una gigantesca llanura de basalto conocida hoy como la Gran Sirte. Poco después, en 1666, Giovanni Cassini observó manchas deslumbrantemente blancas en los polos del planeta, las casquetes polares. El hielo significaba agua.
Y el agua, en la comprensión humana, siempre ha significado vida. La trampa se cerró, y la mente terrestre comenzó a construir con confianza una imagen alienígena a su propia imagen y semejanza. Las áreas oscuras que Huygens observó no permanecían estáticas. Cambiaban de forma de una temporada a otra, pulsaban, se expandían durante la primavera marciana y se contraían en el invierno riguroso. Una ola de oscurecimiento avanzaba desde los polos hacia el ecuador, como respondiendo al derretimiento de los hielos. Para los astrónomos, la conclusión parecía clara: densos bosques, o mares infinitos que cambiaban sus contornos debido a fuertes mareas y a una exuberante vegetación estacional. Los científicos incluso empezaron a elaborar mapas detallados de esos oasis imaginarios. El paradoja psicológica radicaba en que los investigadores miraban al abismo del cosmos, pero veían el reflejo de su propio planeta. El cerebro, acostumbrado a los ciclos estacionales de la Tierra, rechazaba aceptar una lógica ajena y no orgánica. El movimiento caótico de tormentas de polvo gigantes que transportaban millones de toneladas de arena oscura era interpretado como la floración de flora marciana. La humanidad quedó atrapada en una ilusión óptica a gran escala, producto de un profundo antropocentrismo. La fe inquebrantable en que las leyes de nuestra biosfera se aplican igual en cualquier lugar. Esta cómoda ilusión comenzó a derrumbarse con la llegada de la era de los vuelos interplanetarios. En 1971, la nave Mariner 9 logró un avance histórico, convirtiéndose en el primer objeto artificial en orbitar otro planeta. Al llegar, la sonda no encontró una biosfera floreciente, sino una tormenta global de polvo que cubría todo el globo con un impenetrable velo amarillo. Cuando la tormenta se calmó, las cámaras captaron un mundo completamente muerto, marcado por cráteres de meteoritos. No había bosques, no había mares, solo roca desnuda. Pero la órbita era solo una vista segura desde arriba. El verdadero encuentro con la realidad requería contacto físico con la superficie. La Unión Soviética fue la primera en aceptar ese desafío. El módulo de descenso de la estación Marte 3 atravesó la atmósfera marciana y tocó tierra justo en medio de aquella tormenta de polvo. Fue un triunfo increíble de la ingeniería, que terminó casi de inmediato. La transmisión de datos duró exactamente 14 segundos. 14 segundos de un ruido gris y confuso en las pantallas. Y luego, un silencio sordo e interminable. La nave se perdió. Esas breves segundos fueron una dura prueba de lo hostil que es el entorno local. El planeta no toleraba intrusos y destruía sin esfuerzo los mecanismos más complejos. Las exigencias para las siguientes misiones se elevaron al máximo. 5 años después, el 20 de julio de 1976, el módulo de aterrizaje estadounidense Viking 1 se lanzó hacia la superficie marciana. Su descenso no fue solo un desafío matemático complejo, sino un enfrentamiento directo con la física de un mundo extraño. La presión atmosférica en Marte es 100 veces menor que la de la Tierra. Esta delgada y casi etérea capa gaseosa está compuesta principalmente de dióxido de carbono. El aire es tan tenue que los enormes paracaídas apenas logran frenar la estructura metálica de varias toneladas. Apoyar el paracaídas en un vacío así es prácticamente imposible. El escudo térmico se calentó hasta brillar en blanco, atravesando las capas superiores de la atmósfera. Después, se desprendió el paracaídas y el módulo entró en caída libre. Los motores de frenado rugieron, consumiendo el combustible restante en un intento desesperado por reducir la velocidad justo antes del impacto. Cada segundo del descenso fue una lucha por sobrevivir en un planeta que ya había demostrado su capacidad para destruir robots. Finalmente, las patas de aterrizaje golpearon con fuerza el suelo oxidado. La señal viajó por el vacío del espacio, recorriendo millones de kilómetros para traer a la Tierra la noticia del primer aterrizaje absolutamente exitoso. La cámara del Viking desciende lentamente.
El polvo oxidado, levantado por los chorros de los motores de frenado, se posa suavemente sobre las piedras afiladas. El paisaje está completamente muerto. No hay ni una señal de movimiento, ni una gota de humedad, ni un solo tallo de aquella vegetación que habían buscado con tanto empeño a través de los telescopios. Pero dentro del cuerpo metálico del aparato, un pequeño instrumento automático acaba de comenzar a registrar algo imposible. Solo quedaba descifrar los datos para saber qué era exactamente lo que había encontrado en ese páramo helado. Dentro de la estructura metálica del vehículo explorador, Viking se realiza un experimento sorprendentemente sencillo. Un brazo robótico toma una pequeña cantidad de polvo marciano oxidado y lo deposita en una diminuta cámara. No hay láseres complicados ni microscopios. La lógica de la prueba es casi culinaria. Si en el suelo se esconden microbios, deberían estar hambrientos. Los científicos en la Tierra prepararon un manjar para ellos, una solución nutritiva, similar a una bebida energética para microorganismos, pero con un detalle especial. En esta sopa se añadió carbono radioactivo, no peligroso, solo marcado, como un cascabel en el collar de un gato. Si los microbios comen y comienzan a respirar, exhalarán este carbono marcado, y un delicado detector de gases dentro del Viking captará ese sonido de inmediato. El plan era impecable en su sencillez: alimentar la tierra marciana y escuchar su respiración. Los datos comienzan a llegar. Millones de kilómetros de vacío helado no pueden silenciar esta señal. En los gráficos del centro de control de vuelo, la curva sube, lenta pero segura. El detector registra un pico de gas radiactivo. Otra vez, y otra vez. No hay dudas. El suelo respira, ha absorbido nutrientes y exhalado un producto del metabolismo. No es solo una reacción química. La gráfica de actividad es idéntica a la que se obtendría si se realizara la misma prueba con un puñado de tierra de cualquier jardín en la Tierra. En las pantallas está la prueba de vida, un pulso que no debería estar ahí. Ambas sondas Viking, que aterrizaron a miles de kilómetros de distancia, transmiten el mismo resultado. Marte está vivo. Por unas horas, en 1976, la humanidad dejó de estar sola en el universo. Pero la ciencia exige certeza absoluta. Siempre existía la posibilidad de que se tratara simplemente de una extraña química inorgánica aún no descrita, una reacción exótica de algún mineral marciano con el agua. Para descartar esta opción, se diseñó una prueba de control, el último clavo en el ataúd del escepticismo. La misión Viking tomó una nueva muestra de suelo y la calentó a alta temperatura. La esterilizó. Cualquier forma de vida conocida moriría ante ese tratamiento. Si la reacción tenía origen biológico, tras la esterilización debería cesar. Si fuera química, tal vez continuaría. El robot volvió a añadir un medio nutritivo al suelo muerto y quemado. Y esta vez, silencio absoluto. La gráfica permaneció plana. No hubo liberación de gas. La respiración se detuvo. Fue la confirmación definitiva. La prueba funcionó a la perfección, demostrando que en el suelo marciano existe algo que puede ser destruido con calor. Algo vivo. Aquí, la historia da un giro brutal. A bordo del Viking había otro instrumento, un cromatógrafo de gases con espectrómetro de masas. Su misión era más sencilla: no buscar aliento, sino buscar cuerpos, detectar moléculas orgánicas, los bloques fundamentales que constituyen la vida tal como la conocemos. Y ese aparato no encontró nada, absolutamente nada, vacío total. La comunidad científica se enfrentó a un enigma irresoluble. Un experimento gritaba «¡Vida!», mientras el otro respondía con un silencio helado. Es como escuchar un coro cantando en una habitación cerrada, pero al abrir la puerta no hallar a nadie dentro. El sonido está, pero la fuente no. Finalmente, los científicos tomaron la decisión más conservadora y segura. Confiaron en el análisis químico y no en la prueba biológica.
El veredicto oficial declaró que el resultado positivo se debía a una química exótica, desconocida de los percloratos en el suelo, no a la biología. La puerta a Marte, entreabierta durante unas pocas semanas asombrosas, se cerró de golpe. El fantasma de la vida, detectado por los instrumentos, fue atribuido a un error de interpretación. La química engañó a la biología, pero pronto se descubrirá que el mismo planeta guarda huellas de una catástrofe física de una magnitud que la Tierra jamás había conocido, que pudo fragmentar un mundo entero. El enigma de la vida esquiva dio paso a una prueba tangible, una evidencia del tamaño de la mitad de un planeta. El mapa topográfico de Marte no se parece al mapa de nuestro mundo. Parece el resultado de dos mundos diferentes, unidos de forma abrupta a lo largo del ecuador. El hemisferio norte es una llanura suave y baja, como si alguien hubiera pasado una plancha gigante sobre ella. El hemisferio sur es todo lo contrario. Una meseta antigua, elevada y llena de cráteres, vieja y marcada por el tiempo. La línea que divide estas dos partes, la dicotomía marciana, es tan nítida y evidente que parece obra humana. El planeta parece tener una doble personalidad. Una mitad es joven y tranquila. La otra lleva las cicatrices de miles de millones de años de bombardeo cósmico. Dos rostros mirando hacia diferentes tiempos. Detrás de esta anomalía no hay un lento proceso geológico, sino un único instante de violencia absoluta en la juventud del sistema solar. La principal hipótesis es un impacto gigantesco. Un objeto impactó a gran velocidad contra el joven y aún maleable Marte. No fue un asteroide, fue algo mucho mayor. Una protoplaneta del tamaño de Plutón. El choque no fue frontal, sino tangencial, arrancando del hemisferio norte trillones de toneladas de corteza, como se pela la piel de una fruta. La energía del impacto supera todo lo que la mente humana puede imaginar. La roca se evaporó. La onda de choque rodeó todo el planeta, haciéndolo vibrar como una campana. Y toda la parte norte de Marte no es simplemente una llanura. Es la cuenca de impacto más grande del sistema solar. Un cráter gigantesco. Una cicatriz que no ha sanado en 4.500 millones de años. La catástrofe creó un mundo de formas exageradas, un mundo de extremos. La mayor diferencia de altura en la Tierra, desde el fondo de la fosa de las Marianas hasta la cima del Everest, es de alrededor de 20 kilómetros. Impresionante. Pero en Marte, el rango de alturas es casi de 30. 29, para ser exactos. Es como si en nuestro planeta, el Everest estuviera en el fondo de la fosa oceánica más profunda, y su cima aún sobresaliera 9 kilómetros más alto que ahora. Viajar desde el punto más bajo de Marte, en el fondo de la cuenca de impacto Hellas, hasta el pico del volcán Olimpo, es ascender a través de alturas inimaginables para la geología terrestre. La corteza terrestre, móvil y viva, suaviza esos extremos. La corteza marciana, congelada y muerta, los ha preservado para siempre, como una mosca en ámbar. Esta fractura marcó el destino futuro del planeta. El impacto no solo creó una depresión, sino que debilitó la corteza en el norte y generó una enorme tensión en el interior. El planeta quedó herido, y como toda herida, ese punto vulnerable se convirtió en una vía de escape para la energía interna. La colisión fracturó la corteza y niveló para siempre el norte. Pero los verdaderos monstruos despertaron en el sur. Crecieron hasta alturas inimaginables en un mundo donde las placas tectónicas nunca llegaron a desplazarse. El hemisferio sur se convirtió en el escenario de gigantes geológicos que crecieron en condiciones de completa calma tectónica. El más grande de ellos es el volcán Olimpo. Mucho antes de la era de las sondas espaciales, los astrónomos ya notaban en sus telescopios una extraña mancha clara sobre el disco oxidado de Marte, a la que llamaban las nieves del Olimpo, convencidos de que observaban glaciares de alta montaña. Sin embargo, fue apenas siglos después cuando las sondas orbitales,
revelaron la verdadera naturaleza de esa mancha. Resultó ser un escudo de lava solidificada que alcanza los 20.100 metros de altura, con un diámetro en su base de 600 kilómetros. Una montaña solitaria, capaz de cubrir por completo el territorio de Francia o España. Subir hasta su cima rompe la percepción habitual humana sobre la altura. Las laderas del Olimpo son tan suaves y extensas que, debido a la curvatura del planeta, se extienden mucho más allá del horizonte. De pie junto al cráter, no es posible ver la base. La presión atmosférica aquí se acerca a cero, y el cielo durante el día parece casi negro. No hay picos afilados ni cañones escarpados alrededor. Solo una interminable llanura de basalto cubierta por una fina capa de polvo rojizo. La sensación es como si estuvieras en el espacio abierto, no en una montaña. El Olimpo es tan enorme que su cumbre atraviesa por completo la atmósfera marciana. Cuando abajo se desatan tormentas globales de polvo, ocultando bajo un manto denso continentes enteros, la cima permanece cristalina. Se eleva sobre el caos como una isla silenciosa en medio de un océano tempestuoso. Las dimensiones colosales de los volcanes marcianos se explican por una característica fundamental: la completa ausencia de movimiento de las placas litosféricas. La corteza terrestre se desliza constantemente sobre fuentes profundas de magma caliente, como una lámina de acero sobre un quemador de gas. El magma la funde, formando un volcán. Luego, la placa se desplaza y surge otro volcán al lado. Así, se forman en nuestro planeta las largas cadenas de islas volcánicas. La corteza de Marte está paralizada. Se ha solidificado firmemente sobre una fuente de calor del manto, y la columna de magma actuaba como un horno gigante de fundición que nunca se apagaba. Durante millones de años, la roca hirviente golpeaba una misma zona, capa tras capa, alimentando la superficie con piedra fundida. La montaña crecía hacia arriba y hacia los lados, hinchándose bajo su propio peso, como una herida pétrea. La tectónica de placas en la Tierra no es solo un lento desplazamiento de continentes, sino una válvula vital para liberar la presión interna. Marte quedó sin ese mecanismo de seguridad, y toda la furia de su interior se manifestó en la formación de gigantes solitarios. Por este crecimiento sin obstáculos, el planeta pagó un precio aterrador. Miles de millones de toneladas del basalto más pesado, acumuladas en una sola región, el altiplano volcánico de Tarsis, comenzaron a presionar la corteza con tal fuerza que la capa rocosa simplemente no pudo resistir. Hace 3.500 millones de años, se rompió con un estruendo ensordecedor, dando origen a los valles de Marineris. El gran cañón terrestre se perdería fácilmente en una de las ramificaciones laterales de esta cicatriz. Los valles se extienden por 4.000 kilómetros, una distancia equivalente a la que hay de Ciudad de México a Santiago de Chile, divididos por un abismo continuo. El ancho del cañón alcanza los 600 kilómetros, y en su fondo podría colocarse el monte Everest. Sobre la cima nevada quedaría todavía 1 kilómetro entero de vacío, ya que la profundidad de la fractura llega hasta los 10 kilómetros. Estos cañones no surgieron a causa del agua ni por erosión del viento. Son una herida global y desgarrada en la propia piel del planeta. Marte literalmente comenzó a romperse bajo el peso insoportable de sus propios volcanes. Descender al fondo de los valles de Marineris significa sumergirse en una sombra eterna, donde los acantilados verticales bloquean el sol y los derrumbes en las laderas tienen el tamaño de países enteros. La magnitud de esta violencia geológica fue tan enorme que los investigadores siguen descubriendo sus víctimas ocultas hasta hoy. En marzo del año 2024, los satélites orbitales enviaron datos que obligaron a reescribir los mapas de la región. A simple vista, durante décadas, estuvo oculto un nuevo volcán gigante, con un diámetro de 450 kilómetros. Durante muchos años, se confundía con el paisaje fragmentado, pareciendo solo un conjunto de colinas dispersas. Este perfecto camuflaje se explica por la misma tensión tectónica. Las implacables fallas que originaron los valles de Marineras atravesaron esta montaña,
partiéndola en pedazos. Sus laderas se desplomaron en los abismos formados. La caldera central se deformó hasta volverse irreconocible, y el que una vez fue un pico majestuoso se convirtió en un laberinto fracturado de ruinas. Paisajes desgarrados, flujos de lava petrificados y montañas destrozadas contaban durante siglos la historia de un mundo ya frío. Los volcanes más grandes del sistema solar eran considerados monumentos muertos de la antigüedad, congelados para siempre en un silencio absoluto. Esta certeza se mantuvo firme hasta el día en que el planeta empezó a temblar, haciendo latir de nuevo a ese mundo muerto. La ilusión de un absoluto quietismo tectónico no se rompió en Marte. Se quebró aquí, en la Tierra, en medio de las vastas y heladas extensiones de la Antártida. Un asteroide pesado impacta con una fuerza ensordecedora la llanura marciana, atravesando la corteza oxidada de lado a lado. La onda de choque lanza fragmentos de roca hacia lo alto, mucho más allá del débil campo gravitacional del planeta rojo. Los pedazos de basalto se convierten en viajeros cósmicos silenciosos que cruzan el vacío helado durante millones de años, hasta que su trayectoria fortuita se cruza con el pozo gravitacional de nuestro mundo. Una estela de fuego atraviesa rugiendo la densa atmósfera. La piedra negra, carbonizada por la fricción, cae sobre la deslumbrante capa blanca del Polo Sur. Tras milenios, esta oscura y contrastante señal es descubierta por una expedición científica que explora los glaciares. Hoy, en laboratorios alrededor del mundo, se conservan cuidadosamente más de 300 meteoritos de origen marciano, mensajeros físicos directos de ese mundo vecino, que han sellado en su red cristalina la composición química exacta del interior de otro planeta. Durante mucho tiempo, estas piedras carbonizadas solo confirmaban la teoría de un mundo congelado para siempre. Los geólogos medían la edad de los minerales y una y otra vez obtenían cifras esperadas de varios miles de millones de años. Pero luego, en los objetivos de los microscopios electrónicos, aparecieron muestras que revolucionaron la ciencia fundamental. El análisis isotópico reveló que algunos meteoritos marcianos cristalizaron a partir de magma líquido y ardiente hace apenas 180 millones de años. Para la percepción humana, es un abismo de tiempo inimaginable, pero a escala de la evolución planetaria, fue literalmente ayer. Marte es la mitad del tamaño de la Tierra, y según todas las leyes físicas, debería haber perdido su reserva de calor interno muy rápido, convirtiéndose en un monolito de hielo sólido. Sin embargo, hace 180 millones de años, cuando la Tierra era sacudida por los pasos de gigantescos dinosaurios y el océano Atlántico apenas comenzaba a abrirse, el planeta rojo estaba vivo. Al mismo tiempo, en Marte, que se creía un trozo frío y sin vida de roca, los volcanes erupcionaban violentamente. La lava hirviente fluía por la superficie, formando nuevos campos basálticos bajo una delgada atmósfera anaranjada. El planeta no murió en la antigüedad profunda. Las pruebas de piedra extraídas de los hielos de la Antártida requerían una verificación independiente en el lugar. A finales del año 2018, el aparato InSight descendió suavemente sobre la polvorienta llanura marciana. Esta máquina no tenía ruedas para largos desplazamientos, ni mástil con cámaras para tomas panorámicas. Su única misión era escuchar el silencio. Un brazo robótico colocó con cuidado sobre el suelo oxidado un sismómetro ultrasensible, capaz de detectar vibraciones menores que el tamaño de un átomo de hidrógeno. Sobre él, un mecanismo delgado fue cubierto por una cúpula pesada que aislaba el ruido del viento y las bruscas variaciones de temperatura. Era similar al trabajo de un médico reanimador que pone un estetoscopio sobre el pecho de un paciente en coma profundo. Nadie en el centro de control de la misión sabía si el instrumento escucharía siquiera algo a través de la gruesa capa de roca muerta. El silencio absoluto duró largos meses. Luego, los sensores ultrafinos detectaron una vibración sorda y baja. En 4 años de servicio continuo,
InSight registró más de 1000 terremotos marcianos. Este monumento geológico inerte resultó ser un organismo vivo con un pulso interno claro, aunque débil. Cada vibración de la corteza contaba una historia sobre los procesos que ocurren en la absoluta oscuridad del interior marciano. Las ondas sísmicas atravesaban el planeta de un extremo a otro, reflejándose en el manto y en el núcleo fundido. Los físicos esperaban que la fuente de los temblores fuera la región de Tarsis, donde enormes y extintos volcanes ejercen una presión inmensa sobre la corteza. Sin embargo, los impactos más potentes provinieron de un área completamente distinta, el sistema de fallas profundas de Cerberus. Allí no hay montañas gigantes, pero bajo una superficie plana se ocultan fracturas tectónicas recientes. Se extienden por miles de kilómetros, atravesando las jóvenes llanuras de lava como si fueran marcas de garras gigantes. En estos oscuros laberintos, el magma continúa moviéndose lentamente, rompiendo la capa de roca desde adentro con un estruendoso chirrido. Este descubrimiento obligó a reescribir por completo las leyes básicas de la planetología. Los primeros modelos matemáticos sostenían que los cuerpos celestes pequeños pierden su calor interno de manera rápida y definitiva. Marte demostró lo contrario. Los planetas se enfrían mucho más lentamente, aferrándose con determinación a los restos del calor primordial durante miles de millones de años. Profundamente debajo de la capa congelada de arena, el núcleo marciano sigue resistiendo el frío del espacio, lo que ha llevado a los científicos a reconsiderar incluso las predicciones sobre el futuro enfriamiento del interior de nuestra propia Tierra. El contraste entre el interior ardiente y la corteza externa crea una paradoja única. En el interior del planeta, aún arde un calor capaz de fundir la roca y generar potentes ondas sísmicas. Pero en la superficie, cada invierno el cielo mismo se congela, haciendo desaparecer sin dejar rastro un tercio de la atmósfera de todo un planeta. En la Tierra, la llegada del invierno es simplemente un cambio en el estado físico del agua. Desde el cielo caen pequeños cristales congelados, cubriendo el suelo con un manto blanco, pero el aire que respiran los seres vivos permanece en su lugar. El invierno marciano rompe ese orden, convirtiendo el cambio de estaciones en un colapso climático. Cuando la temperatura en los polos desciende hasta menos 125 grados Celsius, se congela el propio cielo. Durante muchas décadas, los astrónomos, al observar las deslumbrantes manchas blancas en las cimas del disco rojo, no dudaban. Estaban viendo enormes depósitos de hielo de dióxido de carbono. El hielo seco parecía la única explicación lógica para un mundo que hacía tiempo había perdido ríos y mares líquidos. Pero las modernas estaciones orbitales, con sus potentes radares penetrantes, iluminaron completamente las capas polares y revelaron algo muy distinto. La base de las capas polares de Marte es hielo de agua común, el mismo material con el que se hacen los muñecos de nieve en la Tierra y que llena nuestros océanos. Y el hielo seco, el dióxido de carbono congelado de la atmósfera, yace sobre esta masa de agua solo como una delgada y engañosa capa. Es precisamente esta delgada capa la que oculta un mecanismo de poder sin precedentes, sin equivalente alguno en el sistema solar interior. Cada invierno marciano, cuando uno de los polos queda sumido en la oscuridad de la larga noche polar, el frío se vuelve tan intenso que el gas pierde la capacidad de mantenerse en estado gaseoso. El dióxido de carbono, que constituye la base de la atmósfera marciana, literalmente se cristaliza en el vacío helado y cae en forma de pesadas escamas. Durante el invierno, hasta un 30% del dióxido de carbono atmosférico se congela y se deposita sobre los polos en capas de hasta 1 metro de espesor. Un tercio de todo el aire del planeta simplemente desaparece de la envoltura gaseosa, asentándose sobre las rocas. Esto provoca enormes variaciones de presión a escala global. Masas de aire provenientes del hemisferio opuesto y cálido se precipitan hacia el vacío, formado con la velocidad de un huracán feroz.
elevando polvo rojizo a miles de kilómetros de altura. En primavera, cuando regresan los rayos solares, esta capa de 1 metro no se derrite, sino que sublima. Se transforma al instante en gas, que con un estruendo surge desde debajo de la superficie y perfora la red de grietas en la corteza helada. Los climatólogos que estudian las glaciaciones terrestres observan este fenómeno con gran atención, reconociéndolo como una versión extrema y llevada al límite de los ciclos atmosféricos. Bajo esta capa pulsante de dióxido de carbono se encuentra un verdadero tesoro del mundo muerto. El hielo de agua se ha acumulado en los polos durante millones de años, capa tras capa registrando la historia de las tormentas y los calentamientos marcianos, como los anillos de crecimiento de un árbol gigantesco. Los radares han detectado que estas formaciones tienen varios kilómetros de espesor. Si una fuente invisible de calor derritiera de repente estas reservas polares, el árido y oxidado páramo cambiaría hasta volverse irreconocible. El volumen de hielo en los polos de Marte sería suficiente para cubrir todo el planeta con una capa de agua de 35 metros de profundidad. No son charcos aislados en el fondo de cráteres, sino una superficie continua de agua tan alta como un edificio de 10 pisos, que baña cada piedra, cada valle, cada llanura basáltica desde el Ecuador hasta las latitudes más altas. Esta agua no se ha perdido en el espacio profundo, ni se ha evaporado bajo el impacto del viento solar. Simplemente está atrapada por el frío, congelada para siempre en el permafrost de las cumbres y depresiones del planeta. Miles de millones de toneladas de agua esperan pacientemente su momento en un absoluto silencio. La enorme presión de kilómetros de hielo acuático, combinada con ese mismo calor interno que detectan sismómetros ultrasensibles, crea las condiciones perfectas para otro paradoja más. Bajo el escudo de hielo de varios kilómetros de la Antártida, se ocultan cientos de lagos profundos donde el agua no se congela, gracias a la enorme presión y al calor geotérmico del interior terrestre. Los polos marcianos, que guardan en su interior un océano congelado, están sometidos exactamente a ese mismo efecto físico. Los radares de sondas orbitadoras, que penetran el hielo con ondas de radio, empezaron a enviar a la Tierra señales extrañas, propias del límite entre un mineral sólido y un líquido denso. Pero si bajo los polos hay reservas de agua congelada, ¿podría acaso alguna gota mantenerse líquida en este mundo helado? En el año 2018, cuando la esperanza de encontrar agua líquida en Marte estaba casi perdida, el radar de la nave Mars Express emitió una señal que dejó sin aliento a los científicos. Profundamente, bajo la capa de hielo del Polo Sur, a 1,5 kilómetros debajo de la masa helada, los instrumentos captaron un reflejo anormalmente brillante. En la Tierra, solo el límite entre el hielo y un volumen considerable de agua líquida refleja así. La comunidad científica estalló en asombro. Bajo el caparazón helado de este planeta muerto, se escondía un lago entero. No era suelo húmedo ni pequeñas bolsas de salmuera, sino un cuerpo de agua completo, protegido del frío extremo del espacio y de la radiación. La imaginación dibujaba un mundo oscuro e inmóvil, donde bajo una presión colosal, calentada por el calor residual del interior, el agua se mueve, posiblemente desde hace millones de años. No era solo un oasis, era la última y más confiable cuna donde, teóricamente, la vida podría haberse preservado después de haber desaparecido de la superficie hace miles de millones de años. La ciencia, sin embargo, rara vez trata sobre sueños cumplidos. Más bien, es un proceso riguroso de eliminación de ilusiones. En junio del año 2024, se publicó un estudio que apagó ese destello. Los científicos demostraron que las señales de radar idénticas no provenían del agua, sino de capas de hielo extremadamente denso y compactado, mezclado con polvo. La ilusión se desvaneció, y esto no fue un error ni un fracaso, sino todo lo contrario, un triunfo claro del método científico, implacable, escéptico, que exige verificar incluso
los descubrimientos más esperados. El lago bajo el glaciar probablemente resultó ser un espejismo. El fantasma del agua retrocedió nuevamente, dejando tras de sí una verdad fría e indiscutible. Si queremos encontrar rastros de vida marciana, debemos buscarlos no en el presente, sino en un pasado fosilizado. Hoy, el rover Perseverancia trabaja precisamente para estudiar ese pasado. Sus ruedas avanzan lentamente por el fondo del cráter Jezero, un lugar que hace miles de millones de años no era un cráter, sino un lago profundo, alimentado por un río caudaloso. El rover examina meticulosamente los sedimentos de un delta antiguo, perfora rocas que alguna vez fueron simples lodos en el lecho del cauce. No busca agua, sino su huella química, un legado, moléculas orgánicas complejas que podrían haberse conservado en la arcilla compactada. Esta es la respuesta directa al enigma planteado por la misión Viking de 1976. Todavía desconocemos si la vida dejó alguna señal, pero ahora la buscamos en el lugar más lógico de todos. Además, desde la órbita, al amanecer, en los gigantescos cañones del laberinto de la noche, se puede observar una ligera neblina, una bruma matutina, compuesta por cristales de hielo que ascienden sobre las fracturas que se extienden desde Kiev hasta Groenlandia. Esta niebla es un débil eco de la grandeza pasada, un recuerdo de tiempos en que la atmósfera era densa y por esos cañones corrían auténticos ríos de agua. Esta es, en esencia, la meta final de nuestro largo viaje hacia el planeta rojo. Marte no es un hogar de respaldo, no es una futura colonia, es el laboratorio más detallado y aterrador sobre la muerte planetaria que tenemos a nuestro alcance. Cada partícula de polvo oxidado, cada cañón seco, cada volcán apagado es un capítulo en la historia de cómo un mundo vivo, cálido y húmedo puede perderlo todo. El campo magnético, la atmósfera, los océanos, y convertirse en un desierto helado y momificado. Enviamos máquinas complejas allí, no por simple curiosidad. Lo hacemos para leer el manual de autodestrucción de un planeta y asegurarnos de que jamás sigamos ese camino nosotros mismos. Un viaje que comenzó con una imagen primitiva pintada a mano, nos ha llevado a entender la fragilidad de nuestro propio hogar. Al estudiar el Marte muerto, aprendemos a valorar la Tierra viva.